Bien, continuando entonces con este video, tenemos entonces el ejemplo para el cálculo de la ecuación de regresión en el análisis de regresión lineal simple. El objetivo acá es determinar cuál es la ecuación de regresión. Entonces para ello tenemos acá la ecuación de regresión, digamos que la fórmula, ¿no? El patrón, ¿no? El patrón donde vamos a sustituir ciertos valores. Para ello, fíjense que la fórmula tiene un elemento, un término A, y en el otro término tenemos un valor que debemos calcular, que es B. Para ello, entonces necesitamos dos fórmulas más, o dos ecuaciones. Las tenemos acá entre llaves. Para la fórmula A, o la ecuación A será igual a la media aritmética de la variable y menos b por la media aritmética de la variable x. Resulta ser que no podemos hacer este cálculo porque necesitamos el valor de b. Eso nos remite inmediatamente a hacer el cálculo de b, a utilizar esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación cuyas expresiones van a ser sustituidas con los valores que ya tenemos en el cuadro de distribución de datos. Es allí a donde deben ir para extraer los datos. Por ejemplo, acá tenemos varias expresiones, la sumatoria final pues, del producto de XY, que, bueno, a continuación lo vamos a calcular acá. Vamos de una vez. Cálculo de B. Tenemos nuevamente esta misma ecuación, la tenemos acá. Vemos entonces que tenemos la sumatoria del producto de la variable x por el producto de la variable y. Esto, x por y, corresponde a la última columna del cuadro de distribución de datos. La última columna. Entonces se van al final de esa columna y tienen allí la sumatoria. Entonces ese es el número, o esa es la cantidad que nosotros vamos a sustituir allí. En este caso es 15.032. Menos la muestra, que es 8, por el producto de las medias aritméticas de la variable x y la variable y. ¿Ok? La media aritmética aquí la hemos calculado. ¿Ok? Acá están las medias aritméticas. ¿Cómo calculé yo la media aritmética? Bien, me fui, como es la media aritmética del valor de la variable x, entonces me fui a la primera columna del cuadro de distribución de datos y me fui al final. Al final se encuentra esta cantidad, es decir, la sumatoria de todos los datos de la variable x es 192 y lo dividimos entre la muestra. Y así mismo vamos a hacer con la variable y. Nos ubicamos en esa columna del cuadro y lo dividimos entre la muestra y obtenemos los resultados, que son las medias aritméticas. Entonces estamos sustituyendo acá en las medias aritméticas en la parte de abajo, es decir, en el denominador. Nos pide la fórmula en uno de sus términos, la sumatoria de el cuadrado de la variable x. En este caso es 4.902. Eso lo van a ubicar en el cuadro de distribución de datos. Menos el cuadrado de la sumatoria, de la variable x, es decir, de la primera columna, dividido entre 8. Entonces, al realizar los productos, 8 por 24 por 76, nos queda 14.592. Fíjense que 15.032 lo que hicimos fue reescribirlo. Bien. Igualmente hacemos la operación acá de potenciación, 192 al cuadrado, y luego dividimos entre 8 y tenemos esta cantidad. Al final entonces tenemos esta expresión, las cuales vamos a restar arriba y restar abajo, y al final dividimos y nos arroja el valor de
de esa constante, pues, que va a ser B. 1,50 para este caso. Del mismo modo, entonces calculamos el valor de A con su respectiva fórmula. Recuerden que la fórmula está aquí. Como ya tenemos el valor de B, entonces empezamos a sustituir. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el valor de la media aritmética de Y? Es 76. Menos el valor de B, que es 1,50 multiplicado por 24. ¿Ok? ¿Por qué 24? Porque ese 24 es el valor de la media aritmética de la variable X. Realizamos la multiplicación con estos dos factores, nos queda 36 y al final restamos y nos da el valor de A, que es 40. Entonces ya tenemos el valor de B y tenemos el valor de A. Obtenidos estos dos valores, ahora sí vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación de la recta. Es la ecuación de la recta o la ecuación de la regresión en el análisis de regresión lineal simple. Y será igual a el valor de A, que es 40, el valor de B, que es 1,50 y la variable X que queda allí. Ahí tenemos la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Esa es la ecuación requerida. Bien, seguido, una vez que ya tenemos la ecuación identificada, esa ecuación la vamos a utilizar obviamente para la gráfica. Terminado eso, entonces nos queda calcular el error estándar de la estimación con la siguiente fórmula. Aquí hay tres términos. Tenemos la sumatoria de las y que están al cuadrado menos el valor de A por la sumatoria de las y que no están al cuadrado menos B por la sumatoria de los productos de esa columna donde se multiplican los valores de X por Y entre el número de la muestra menos 2. Obtenemos esto y extraemos de ello la raíz cuadrada. ¿Ok? Raíz cuadrada, al obtener la raíz cuadrada nos da entonces el error estándar de la estimación. En este caso sería 6,14. Finalmente, hacemos una tabulación, un extracto de una tabla, agregando al menos unos 4 valores, 3 o 4 valores, para poder graficar la ecuación de la recta. En este caso, recuerden que la ecuación de la recta es 40 más 1,50 por X, la variable X. Es decir, esta es la ecuación de la regresión que andamos buscando. Ya previamente teníamos el diagrama. Esto indica que la variable X va a ser sustituida por su valor. En este caso yo agregué valores arbitrarios. En este caso 0, 16, 25 y 32,5. Son arbitrarios estos valores. Pero cuando X vale 0, lo sustituyo en esta ecuación, entonces el resultado me da 40, es decir, Y vale 40. Cuando X vale 0, Y vale 40. Y esto me resulta una coordenada o un punto de coordenada. Si nos vamos a la gráfica, por el valor de las X, veo que para el valor de las X es 0, desde acá, desde el origen, y el valor de Y es 40. Justamente me tengo que ir por el mismo eje de coordenada de Y. Y ubicamos con el punto rojo ese punto de coordenada. Los puntos de coordenada que voy a estar explicando en este momento son por donde van a trazarse o a graficarse la línea recta o la recta de esa ecuación. Bien, entonces el segundo punto es que cuando X vale 16, Y vale 64, 16 y 64, el punto respectivo, pero cuando X vale 25, vemos que Y vale 77,5. Cuando X vale 32,5, un valor que tomé con algún decimal, entonces Y vale 88,75. Entonces, estos puntos rojos que están viendo allí en pantalla son los puntos que he tomado de manera arbitraria y que me han arrojado valores de Y
para poder hacer la gráfica. A partir de aquí es donde entonces se levanta la gráfica. Fíjense que esa gráfica pasa justamente por el medio de la distribución o de los puntos que están dispersos o del diagrama de dispersión de puntos. Bien, y vemos que hay unos puntos que no todos los puntos están alineados, porque si estuvieran todos los puntos, todos estos puntos azules, si estuviesen alineados, entonces la relación tenemos que decir que es perfecta. Y no es perfecta, es imperfecta, ¿no? Es imperfecta, por eso los puntos están dispersos. Y el último punto, el último cálculo que hicimos, es lo que nos está indicando digamos, la dispersión que hay de cada uno de estos puntos en relación a los puntos que están ubicados dentro de la recta. Ese último cálculo que nosotros hicimos, esa estimación, ese error estándar, que es de 6, vamos a revisar un momentico, 6,14. 6,14. Ese 6,14 es una especie de distancia que hay de acá, ¿ok? En relación de este punto o de cada uno de estos puntos, es decir, una especie de media de error, ¿sí? En relación a cada uno de los puntos que están acá en esta recta. Este es el final entonces de este ejercicio. De esta manera terminamos este video. Espero que hayan entendido un poco. Gracias.